Vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez, por Tatiana Perín, intermedio 3. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María, lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril. Y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido, ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó María. «Hemos llegado», contestó la mujer. El autobús estaba entrando en un patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento de un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol de patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en portería. ¿Habrá un teléfono?, le preguntó. Me llamo Antonio, estudio español intermedio 3. Voy a leer un fragmento del cuento «Solo vine a hablar por teléfono», de Gabriel García Márquez. María le contó la verdad. El nuevo novio
Viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la Iglesia Católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta, de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la medianoche a buscar Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora, hasta cuándo?, le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: el amor es eterno mientras dura. 2 años después seguía siendo eterno. María pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpiñán y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses aquí. Y les iba de tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar sus parientes de Zaragoza, con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer de jueves todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar por María. No sé nada, dijo Saturno. Búsquenla en Zaragoza, colgó. Una semana después, una policía civil fue a su casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atallo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas se lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró. Fragmento del cuento Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez por Priscila Andrés, de Intermediario 3. Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible para que recibiera una carta, pero fue inútil. 4 veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si llegaban a María, hasta un día que lo venció la realidad. Jader Boff, Español Intermediario 3, profesora Simone. Solo vine a hablar por teléfono. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que dormiría con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. Tendrás todo, le decía trémula, te harás la reina. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio. Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó de la cama de María y murmuró en su oído
toda clase de obscenidades tiernas mientras la besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yernos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo, sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. «¡Hija de puta!», gritó. «Nos podríamos juntar en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí». El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandrones de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como galinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró solo en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora. Son las 45:92 y 107 segundos. «Maricón», dijo María. Colgó divertida. Ya se iba cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó 6 cifras con tanta atención y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuese el primero de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre una vez, 2 veces, 3 veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. «Conejo, vida mía», suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y una voz enardecida por los celos escupió la palabra «puta» y colgó en seco. Solo vine a hablar por teléfono. Cuento de Gabriel García Márquez por Tariciana Intermediario 3. A los 2 meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza del cárcel, con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y a la vista fija en la litografía del general Francisco Franco, que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina babolicona de maitines, laudes, vísperas y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio del recreo y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que se los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas de la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero. Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con la voz suficiente para que se oyera su vecina de cama. ¿Dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó. En los profundos infiernos.
Mi nombre es João Cruz y yo voy a leer parte del cuento de Gabriel García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono. Por supuesto, dijo la mujer, ahí mismo le indican. Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. En el camino se secan, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó, buena suerte. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. Alto, he dicho. María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se paró del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras la decía con modos dulces. Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y, al final, entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobillas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escrito en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiesta, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle de que no estaría tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. Es que yo solo vine a hablar por teléfono, dijo María.